cuando Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel estaba alegando que necesitaba agua, ¿no es cierto? Que quería agua, tenía sed y que le tocara la roca y la roca iba a producir agua. Y Moisés dice que no tocó la roca, no tocó la roca, sino que le pegó a la roca. Y ahí el Señor se enojó con Moisés y le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Esa es la historia de nuestro hermano Isaac. A mi entender, el castigo justo, porque lo estamos viendo, Dios no es injusto, debido a que Moisés tenía una gran responsabilidad, como vemos ahí, y tenía una gran cercanía con el Señor. Moisés era el representante del Señor, hablaba cara a cara con el Señor. No voy a decir que era como, pero si nosotros vemos el caso de los ángeles que estaban cercanos a Dios, el castigo fue tremendo, porque tenían una responsabilidad grande. Y Moisés también tenía una gran responsabilidad. Y se dice también que él, en su ira, en su rabia, no es algo que podamos asegurarlo, pero podría haber decidido, yo les voy a dar el agua, porque yo tengo el poder, la autoridad para hacerlo. Tratando, entre comillas, de usurpar el lugar del Señor. A mi entender es solamente porque Moisés era muy, muy cercano a Dios, muy cercano al Señor. Claro, también fue castigado. Y probablemente también porque la roca que lo seguía Era Cristo. simbolizaba a Cristo. Claro. Y Aarón también fue castigado, muy hermano Claudio. Aarón también fue castigado por el pecado que también cometió. Bueno, pero muchas personas fueron castigadas. Nosotros encontramos grave lo de Moisés, entre comillas grave, porque vemos que Moisés fue tan fiel al Señor. Amén. Vemos que Moisés se sacrificó tanto por el pueblo, hizo tantas proezas, con el favor del Señor, por supuesto, y que ya cuando estuvieran a punto de cruzar, se quedara. Pero también entendemos, y hay que mirarlo en la perspectiva de toda la historia del Éxodo, que Moisés representaba algo, y representaba la ley. Moisés era el que le dio la ley al pueblo de Israel. Entonces él representa la ley. Y la ley no nos va a hacer pasar a la tierra prometida, a la eternidad. Para eso estaba Josué, un representante, por decirlo así, un símbolo de Jesucristo. Si lo miramos desde ese punto de vista, Moisés simbólicamente no debería haber pasado a las tierras prometidas, porque él representaba la ley, y la ley a nosotros no nos va a dar la salvación, ni en el caso del Éxodo, la entrada a las tierras prometidas. Dice hermana Claudia, Aarón fue castigado en el mismo evento. Cuando Moisés golpeó la roca, fue castigado Moisés y Aarón. Y como usted dice, si Moisés representa la ley, Aarón también representa el sacerdocio, el Antiguo Testamento. Entonces tampoco podía pasar. ¿Ven? No sé si alguien podría, pensando en esos tres ejemplos que escribió el apóstol Pedro, en otra conclusión acerca de los castigos. Porque estas son conclusiones que sacamos nosotros, ¿no es cierto? Pero si hubiera alguien, a ver, Nosotros nos vamos a librar del castigo. Nosotros nos vamos a librar del castigo, ¿no es cierto? ¿Quién puede? Disculpe del castigo eterno, pero yo creo que voy a clarificar que nuestros pecados como cristianos igual tienen consecuencias. Claro. No, al infierno no vamos a ir, pero dice que todo el que no toma morisco lo disciplina, y esa disciplina como la iglesia de los Corintios. O sea, puede que el Señor nos perdone si hay un verdadero arrepentimiento, pero también en la soberanía del Señor metimos la pata y eso primero nos separa de Dios hasta que nos volvamos a reconciliar, y si vence, como usted decía, la gravedad, también viene la muerte. Exactamente. Viene el azote. Nosotros, si pecamos, por supuesto, vamos a tener nuestras consecuencias. En esta tierra vamos a tener nuestras consecuencias. Pero no perdamos de vista el contexto. Estamos hablando de los falsos maestros. Yo quería hacer una acotación de no confundirnos entre juicio y disciplina. Claro, Porque estas personas, todas que nosotros estamos hablando, son disciplinados por el Señor, porque son hijos del Señor. No es juicio como
hablando aquí de juicio. Claro. Pero por ejemplo lo que le pasa a Moisés, lo que le pasa a Aarón, Son disciplinas. es disciplina del Señor sobre ellos como sus siervos. Exactamente. Pero vuelvo a ver si alguien más, y si no saltamos la página, puede sacar otra conclusión acerca de estos 3 casos que nombró Pedro. El caso de los ángeles, el caso del diluvio y el caso de Sodoma y Gomorra. Sobre los juicios del Señor. ¿No? Yo igual mencionar, o sea, quizás no menciono a ellos, pero hacia nosotros igual rescatar el amor y la misericordia del Señor, porque, no sé, a lo mejor nuestro pecado no será como exactamente el de ellos, pero Dios también, gracias al sacrificio de Jesús, nos evitamos un castigo tan terrible como eso, gracias a Jesús básicamente, porque de lo contrario igual tendríamos Juicio. un juicio sin misericordia, pero darle gracias al Señor porque su sacrificio se hace cada vez más grande cuando uno ve las consecuencias terribles del pecado cuando no está Jesús de por medio. Amén. Amén, ¿no es cierto? Amén. Ya, entonces tenemos estos 3 casos de juicio y sus conclusiones. Dios sabe guardar y castigar. Dios sabe guardar y castigar. Sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Es lo